Ok. Estoy grabando ahí, ¿no? Sí. Regulación de la Describir ventilación. regulación de la ventilación, mecanismos centrales periféricos, mediadores de la respuesta ventilatoria, describir hipoxemia por hipoventilación alveolar. Esto es re fácil, ¿no? Entonces, yo tengo acá este cuadrado que es la protuberancia. Y yo Sí. tengo acá esto que es el bulbo raquídeo. Entonces, Ujú. yo en lo que es el bulbo raquídeo tengo acá el complejo pre-Botzinger. Entonces yo tengo acá lo que es la protuberancia, esto es la protuberancia, esto es el bulbo raquídeo. Entonces el bulbo Sí. raquídeo yo tengo el complejo pre-Botzinger que está formado por dos tipos de grupos. Grupo respiratorio dorsal, porque está en el dorso, y grupo respiratorio ventral, porque está cerca del vientre, ¿no? Ujú. Entonces, y yo tengo acá, en lo que es la protuberancia, los centros. Tengo el centro apnéutico y Y tengo el lo que es el neumo. centro neumotáxico, ¿sí? Ujú. Entonces lo que va a pasar acá, básicamente, que tanto estos centros como estos grupos están formados por neuronas de la ventilación, ¿sí? Entonces yo tengo Sí. neuronas I que hacen lo que es la inspiración y neuronas E que hacen lo que es la expiración, ¿se entiende? Entonces Sí. vamos a decir que el grupo respiratorio dorsal está formado principalmente por neuronas de tipo I. Y el Ok. grupo respiratorio ventral está formado por neuronas I y neuronas E. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a decir es que el grupo respiratorio dorsal está conectado principalmente a un nervio llamado nervio frénico, el cual yo tengo nervio frénico izquierdo y derecho. Este nervio Sí. frénico va a inervar a quién? Al diafragma. Al diafragma, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que cuando le llegue el estímulo al grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio dorsal inerva por el nervio frénico para contraer con el diafragma. ¿Se entiende? Entonces, Sí. cuando yo manejo volumen corriente en una inspiración normal, ¿quién se activa? Grupo respiratorio dorsal. Ahora, cuando yo hago una inspiración prolongada, se activa. O sea, voy a manejar volumen corriente más volumen de reserva inspiratorio. ¿De cuánto era el volumen corriente? De 400 600 más o menos. Y volumen reserva inspiratorio, Em, 3000 era. 3100. 3100. Entonces, cuando manejo volumen corriente y volumen de reserva inspiratorio, voy a manejar lo que es una inspiración forzada. ¿Se entiende? Ujú. Y nada, en la inspiración forzada se va a activar principalmente el grupo respiratorio dorsal, pero la señal del grupo respiratorio dorsal se va a mantener aumentada porque algo lo estimula. ¿Quién lo va a estimular? El centro apnéutico. Y en algunos libros vas a leer que como le envían tanta señal al grupo respiratorio dorsal, parte de esta señal cae también en el grupo respiratorio ventral. Eso Ok. lo puedes encontrar, por ejemplo, en el Guyton, ¿sí? Y el grupo respiratorio ventral también ayuda en esta inspiración forzada. Y si vos lo buscas en algunos libros, vas a ver que el grupo respiratorio ventral va a terminar en la inspiración inervando los músculos accesorios, ¿sí? Este te inerva el diafragma, el otro el accesorio. En algunos libros aparece, en otros ni los nombra, ¿sí? Y ahora cuando yo inspiré demasiado, el centro apnéutico se me inhibe por el centro neumotáxico. El centro neumotáxico tiene básicamente la capacidad esta de frenar todo esto, porque si yo inspiro mucho y supero la capacidad pulmonar total, ¿cuánto es la capacidad pulmonar total? Ay, no me acuerdo. 5000 y pico era, no. 6.000 mililitros. Ah, Y cuando 6000. yo supero los 6.000 mililitros, ¿sí? Me puedo llegar a dañar lo que es el Ok. pulmón. Y lo que vamos a hacer es eso, ¿se entiende? Ok, listo. Te Aquí hago era. una pregunta. Ah, Que algo importante. Cuando yo hago una expiración,
La expiración es un fenómeno que Pasivo. pasivo. Y cuando yo hago una expiración forzada, es un fenómeno que Activo. activo. ¿Y quién se activa? El grupo respiratorio ventral. Ventral. Ah, mira. Es eso, ¿sí? ¿Cuál es tu Perfecto. duda? Em, Capaz que todavía no lo vimos, pero ¿era eso de la señal en rampa? ¿Lo de el grupo dorsal o no? Sí, tiene señal en rampa. Ah, ¿Por ok. qué tiene señal en rampa? Porque básicamente inicia lentamente y luego más rápido. Entonces tarda más o menos en iniciarse 2 segundos y luego que pasan esos 2 segundos, la señal eh, eléctrica de lo que es la inspiración se apaga y se va a interrumpir de manera brusca y luego en 3 segundos vas a expirar. Entonces es Ah, como en ok, forma de listo. rampa, ¿sí? Entiendo, entiendo. Ahí tenés el dibujito que es una rampa, ¿no? ¿Se entiende el dibujito? Sí, sí, se entiende. Igual acá lo tenés escrito, ¿no? Entonces básicamente en 2 segundos inspirás y en 3 segundos expirás. Entonces si yo me levanto a mi vieja, digo, no, dije cualquier cosa, si yo me levanto de la cama, si yo me levanto de la cama y me acerco a mi vieja y veo que ella está respirando de manera automática, voy a ver que en 2 segundos ella inspira, primero inspira lentamente y luego rápidamente. Y luego de ahí voy a ver que la inspiración se detiene y empieza a expirar en 3 segundos. Eso es lo que voy a ver, por eso, como en forma de rampa, ¿sí? Ok, Igual recordad que lo que tiene forma de rampa es solamente la la inspiración. inspiración. Ujú. Porque nada, inicia lentamente y luego aumenta la velocidad, ¿sí? Entonces, todo esto, básicamente, tiene señales, ¿sí? Es decir, o sea, algo tiene que estimular al grupo respiratorio dorsal, al ventral, ¿no? Porque si no, no ocurre nada. Entonces, si yo no envío ninguna señal, la persona entra en ¿qué? En apnea. Por ejemplo, como vos sabés, hay momentos donde vos no respirás, ¿o no? Ujú. Bueno, esos momentos donde vos no respirás es porque no le está llegando ninguna señal al grupo respiratorio dorsal o ventral, ¿se entiende? Sí, Y es por eso que entras en un episodio de apnea, ¿se entendió? sí, sí. Porque nadie les lleva señal. Y ahora cuando le llevan la señal al grupo respiratorio dorsal o al grupo respiratorio ventral, ¿no? Principalmente dorsal, cuando le llega el estímulo, vos qué, expirás, inspirás, ¿se entiende? Como el Sí, sí. bonito. Ahora, estos estímulos que le van a llegar, ¿quién se los llevan? El quimio receptor central y el quimio receptor ¿qué? Periférico. Periférico. Bueno, el quimio receptor periférico vos tenés uno a nivel de lo que es a nivel de lo que son las carótidas, ¿no? Ujú. Que va a estar acá en lo que es la ramificación de la carótida interna y externa, que se va a llamar cuerpos carotídeos. Y después vos tenés otra a nivel de lo que es esto del callado aórtico, que se va a llamar cuerpos aórticos, ¿sí? Entonces, estos básicamente son neuronas que están ahí pegadas a nivel de la arteria, ¿sí? A nivel de estos vasos sanguíneos. Nada, entonces lo único que tenés que saber acá, que los cuerpos carotídeos le envían la señal a lo que es el bulbo raquídeo, al grupo respiratorio dorsal, ¿se entiende? Entonces primero lo hacen por lo que es el nervio de Hering, y el nervio de Hering después se transforma en el nervio glosofaringio. En cambio, el de los cuerpos Carotids. aórticos, Y aórtico. van a enviarle su señal a través del nervio vago. Recuerda que el vago modula lo que es el corazón. Por eso. Ujú. Sí. Y todo esto le envía básicamente la señal acá, a lo que es el bulbo raquídeo en el grupo respiratorio dorsal. Entonces es glosofaríngeo con los cuerpos carotídeos y vago con lo que es el callado aórtico. ¿Sí? Y esto van a responder a estos tres estímulos. Yo te pregunto acá,
¿Qué pasa si en este momento no respiro? ¿El oxígeno aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. ¿Qué pasa si no respiro? ¿El dióxido de carbono aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Qué pasa si no respiro? ¿El hidrógeno aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, porque cuando yo produzco un dióxido de carbono, este termina liberando un hidrógeno. Y Sí. eso también produce una baja de pH. Ujú. Frente a estos tres estímulos responde el quimiorreceptor central y periférico, ¿se entiende? Sí. Entonces, a ver, yo te hago preguntas, ¿no? Entonces, vos tenés el grupo respiratorio dorsal. ¿Quién le lleva la Sí. señal al grupo respiratorio dorsal? ¿Los qué? Los Los cuerpos. quimiorreceptores Los centrales y periféricos. quimiorreceptores. Sí, sí. Ahora, los quimiorreceptores periféricos, ¿dónde se ubican? Unos en la aorta, en el callo aórtico, y los otros en las carótidas. Exactamente. Ahora, el de las carótidas le envía su señal mediante ¿qué nervio? El vago. No, el glosofaringio, El perdón. glosofaringio. En realidad primero es el nervio Henry que se transforma en el nervio Claro, en el glosofaringio. glosofaringio. Y el aórtico, Ese sí, el vago. el vago. ¿Y cuáles son las tres señales que van a censar? La disminución del oxígeno. eh, no, el aumento del dióxido de carbono, la disminución del oxígeno y la disminución del pH. Exactamente, ¿sí? Esos son los tres estímulos al cual va a evaluar el quimioreceptor periférico. Y cuando evalúa esos tres estímulos, te estimula el grupo respiratorio dorsal. ¿Se entiende? Sí, Recordad que son de respuesta rápida, ¿sí? Porque o sea, se hacen esto rápidamente, pero o sea, si son rápidos, pero la señal que generan es un poco más débil en comparación a los centrales, ¿sí? ok. Te hago una pregunta, Fran. ¿Puede ser que el estímulo más importante sea el aumento de dióxido de carbono? ¿O eso es en el centro neumotáxico? No, el estímulo más importante es el aumento de dióxido de carbono. Ah, está bien, perfecto. Sí, sí, en eso tenés razón. El estímulo más importante es el aumento de dióxido de carbono. Igual hay algunas patologías donde el paciente se sensibiliza a lo que es el valor del dióxido de carbono. Ah, ok. O sea, si vos tenés todo el tiempo aumentado lo que es el dióxido de carbono, como que el paciente se sensibiliza a ese valor y Sí, solamente se rige por el oxígeno y los hidrógenos, ¿no? ok, listo. Eso pasa en muchas patologías. Ahora, el quimioreceptor central, ¿dónde se encuentra? En el bulbo raquídeo. Se encuentra al lado del grupo respiratorio dorsal. Entonces lo que va a pasar acá es que el dióxido de carbono no puede pasar la barrera hematoencefálica. Digo, los Ujú. hidrógenos no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pero el dióxido de carbono sí, porque el dióxido de carbono es un gas. Entonces, el dióxido de carbono atraviesa la barrera hematoencefálica según a qué. El agua. ¿Mediante qué enzima? La anhidrasa carbónica. ¿Y te forma qué cosa? Ácido carbónico. ¿Y este se disocia en qué? Bicarbonato y un protón. Y ese protón que yo liberé, ¿qué me genera en el bulbo raquídeo? No sería que sensás la disminución del pH y activás Exactamente, los disminuye lo que grupos es el dorsales. pH. Entonces, básicamente, el quimioreceptor central lo que sensa, básicamente, es alteraciones a nivel del pH en lo que es En el esto. líquido En, cefalorraquídeo. en el líquido cefalorraquídeo, no. En lo que es el intersticio del bulbo raquídeo. Ah, ok, listo. O sea, evalúa lo que es el cambio de pH en zonas cercanas a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Nada, en alguna bibliografía vas a encontrar que en realidad responde a aumentos de hidrógenos que modifican después el pH, ¿sí? Claro. Es lo mismo, ¿sí? Depende del profesor que te toca, te va a decir, ah, bueno, te faltó eso de aclarar de los hidrógenos, ¿no? O sea, bueno, y eso sería, Igual yo creo que se sobreentiende, ¿no? sí. No, pasa que si toca Javier y soy medio hincha pelota. Ah, está bien. Bueno, describir regulación de la ventilación, mecanismos centrales, mecanismos periféricos, principales mediadores de la respuesta ventilatoria. Está todo descrito.
y descripción y ejemplo de hipoxemia por hipoventilación alveolar. Súper fácil esto. ¿Sabes qué es la hipoventilación alveolar? No, no me acuerdo. O sea, me acuerdo que que vimos ayer lo de hipoxia e hipoxemia y que Bueno, para empezar, ¿en qué momento yo tengo hipoxemia? cuando tenés por debajo de 80 por debajo de 80 es la presión de oxígeno. Exactamente. Por debajo de 80 mililitros de mercurio, tengo la PAO2 baja, tengo hipoxemia, ¿sí? Ajá. Cuando tengo por debajo de 60, ¿qué sería? Insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. Bueno, Ay, yo siempre me confundo los valores, Dios. cuando hablemos de hipoxemia por hipoventilación alveolar, es básicamente que está disminuido lo que es la ventilación, o sea, ¿qué sería el concepto de ventilación? Entrada y salida de qué? De aire, ¿se entiende? Ujú. Entonces a ese alveolo le está llegando poco aire. Y si está disminuido lo que es la entrada y salida de aire, ¿qué va a estar aumentado? La PACO 2. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, O sea, básicamente esto hay que relacionarlo con lo que vimos al principio, más o menos, tipo lo de cuando fuimos a ver las zonas de West y lo de no, la... esto de hipoventilación alveolar básicamente es que la persona no respira. Ah, ok, listo. Vos lo ves y hace un esfuerzo respiratorio muy mínimo, hace respiración superficial, ¿no? La persona le cuesta mucho respirar. Entonces, es por eso que le genera hipoventilación alveolar y tiene la PACO 2 elevada, porque tampoco puede eliminar el dióxido de carbono, ¿sí? Ah, bueno, ok, ya Y, entendí. y esto puede ser básicamente por cuatro causas. Depresión del sistema nervioso central, la persona se droga, ¿no? Se toma, por ejemplo, un clonazepam con birra, ¿no? Y eso deprime lo que es su bulbo raquídeo en el grupo respiratorio dorsal. O la persona ahí se golpea la cabeza, ¿no? Y cuando se golpea la cabeza daña lo que es el bulbo raquídeo. O directamente vos tenés una patología donde tu bulbo raquídeo funciona bien, pero tus nervios no. Por ejemplo, la miastenia gravis, tus neuronas que van a inervar a lo que es el diafragma no lo pueden inervar. O esto del botulismo, ¿sí? Y si no, lo que es daño a nivel del nervio frénico. Si vos te haces un daño a nivel de C3, C4, C5, donde se origina el nervio frénico, o durante el trayecto, esto termina alterando lo que es, o sea, no puedes controlar el diafragma, ¿no? O sea, Claro, y si no, agotamiento de los músculos torácicos. Si vos en un momento estás hiperventilando, va a llegar un momento donde los músculos van a decir, no más, ya no puedo más hiperventilar. Y ahí empezás a hipoventilar, ¿se entiende? ¿Antonio? sí, sí, Es eso, es eso lo que te pide la consigna. Tan que era fácil. sí, bastante. Ejemplo de hipoxemia por hipoventilación alveolar. ¿Qué ejemplos me das? Son cuatro. Primero, lo de la depresión del sistema nervioso central, Por ejemplo, ¿por eh, qué? por un uso de drogas o por un golpe en la cabeza que dañe el bulbo, ¿no? Obviamente. Después, alguna enfermedad que dañe lo que es lo neuromuscular, que puede ser, no sé, que se corte el nervio frénico por un accidente o que te lesiones justamente las vértebras cervicales de donde nacería el nervio frénico. ¿Y Eh, en dónde nace esta pregunta del profe? C3, C4 y C5 era. Sí, C3, C4, C5. Ahí También está. enfermedades que alteren lo que es la sinapsis neuromuscular, ¿no? Claro, como la miastenia gravis habías dicho y el botulismo. Botulismo. Y después era esto de que se desgasten los músculos. El agotamiento de los músculos inspiratorios por estar Claro, hiperventilando, ¿no? Y nada, eso es la bolilla 11, ¿no? O sea, es una boludez, ¿o no? Porque sí, eso de literal. los mecanismos centrales periféricos lo lees una dos veces y ya lo empezás a decir oralmente, ¿o no?
Sí, 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 sí. Y eso de hipoxemia por hipoventilación alveolar también, casi lo decís. Va, en realidad lo dijiste ya, o sea, ¿se entiende? O sea, no es tan complicado. Está bueno, sí, sí. Relación BQ con paciente en decúbito dorsal. Esto ya lo vimos. ¿Qué pasa con paciente en decúbito dorsal? Ya vimos relación BQ, ya vimos la zona de web. ¿Qué pasa cuando el paciente está en decúbito dorsal? Cuando el paciente está en decúbito dorsal, el parénquima pulmonar tracciona hacia dorsal, digamos, y las arterias tienen, o sea, siempre que tienen que subir, la columna de, digamos, de sangre se vuelve más grande en las zonas más altas. Entonces, la zona, sería la primer zona de West, va a estar hiperinsuflada, pero va a estar poco perfundida. Era eso, ¿no? Y la relación BQ va a ser mayor a uno. Sí, es eso. ¿Y en la zona 2? La zona 2 era que era lo mismo, ¿no? Tipo, estaba igual de insuflada que perfundida. La, Exactamente. la relación BQ va a ser igual a uno. Y en la zona 3 que vendría a ser en este caso, si el paciente está de cúbito dorsal, es la zona más dorsal, como el parénquima está tipo todo traccionado hacia atrás, está como aplastado, estarían los alvéolos, están menos insuflados, pero están más perfundidos porque la columna de sangre que tienen que, digamos, que subir es más, o sea, que la sangre tiene sobre sí es más chiquita, entonces están más perfundidos y la relación BQ es menor a uno, ¿no? De 0,8. Sí, bien. Ok, Y ahora cuando estoy de pie, cuando estás de pie, sería cefalocaudal, las zonas de West como se nombran. Básicamente, lo que es el vértice pulmonar sería la zona uno y ahí los alvéolos están hiperinsuflados, pero bueno, como por la fuerza de gravedad la columna de sangre es más alta, no se llega a perfundir bien o directamente no están perfundidos. Después, la zona 2 es que tanto la insuflación de los alvéolos como la perfusión, o sea, sería la ventilación alveolar y la insuflación están bien, o sea, están en igualdad de condiciones. Entonces ahí la relación BQ sería de uno y ya en los de que vendría a ser la base, están menos insuflados y más perfundidos y la relación es menos de uno. Y esto de la presión con respecto a la presión arterial y la presión venosa, ¿cómo se medía? ¿Por lo de la presión del retorno venoso y por la presión de la perfusión de los alvéolos? Porque eso no me acuerdo muy bien cómo era para saber cuándo la presión estaba por debajo del alvéolo y eso. o sea, en la zona 1 vos tenés que la presión alveolar es mayor que la presión arterial y este es Ok, mayor que la presión venosa. O sea, sí, la presión acá a nivel arterial y la presión venosa de acá. Entonces, no recibe perfusión. En cambio, en la claro, zona 2 vos tenés que la presión arterial es mayor que la presión alveolar y la presión alveolar es mayor que la presión venosa. Por lo tanto, recibe irrigación, pero solamente durante la sístole, ¿sí? ok, sí, sí, Y después, por otro lado, acá en la zona 3 vos tenés que la presión arterial es mayor que la presión venosa y la presión venosa es mayor que la presión alveolar y esto va a ser continuo. Recibe irrigación tanto en la sístole como en la como en la 10. diástole. En cambio, este es pulsátil. Recibe solamente irrigación en la sístole. Ok, Y eso es lo que vos me estabas queriendo decir. claro, sí. Yo lo que no entiendo es... Ay, para. ¿Por qué? Ay, perdón, estaba estornudando. ¿Por qué la presión venosa? O sea, ¿cómo vos te das cuenta si son mayores o menores que la presión venosa? Porque eso es algo que nunca entendí. Em, o sea, el concepto este es, yo tengo acá, ¿no? La arterita, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo tengo el alveolo acá. Entonces, si la Ujú, presión alveolar es mayor, sí, lo que va a pasar es que como que el alveolo aplasta acá, ¿se entiende?
Claro, aplasta la Entonces arteria. acá no llega sangre, ¿sí? Sí. Eso sí hace a nivel arterial, y si es venoso, aplasta acá, ¿se entiende? Ah, ok. Igual, esto es, eso así hablado en criollo, ¿no? La realidad Sí, es que igual. vos vas a medir la presión de la arteria pulmonar, vas a medir la presión de las venas pulmonares, ¿no? Pero igual eso no es un parámetro que vos vayas a medir, ¿no? No, claro, entiendo. Esto es todo Claro, teórico, pero igual yo que no entendía. No, simplemente es eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, y eso con la zona de vuelo ya estaría, pues la zona de vuelo vimos, creo que el primer día, ¿te acordás? Sí, lo vimos también ayer. Ayer también lo vimos. Ah. Sí, lo repasamos un poquito. Entonces, bueno, relación BQ, paciente parado, de cúbito dorsal, ya estaría. Descripción de ejemplo de hipoxemia por trastorno de la relación BQ. ¿Cómo medís la relación BQ? Eh, La a relación ver, BQ, ¿cómo la medís? ¿Cómo está conformada la relación BQ? Ventilación alveolar dividido sí, perfusión, ¿no? ¿Qué ok. es la ventilación alveolar? No me acuerdo. Estaba en la primera Es, bolilla. es el, no es la entrada y salida de aire. No, eso es la ventilación, eso es la ventilación pulmonar, es diferente lo que me está diciendo. Ok, ok, entiendo, La entiendo. ventilación pulmonar era la entrada y salida de aire a los pulmones, que era volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria. Ok, sí. La ventilación alveolar era el aire que llegaba a los alveolos y hacía hematosis. Entonces era volumen corriente menos que volumen muerto, espacio muerto. ¿Te acordás del concepto de espacio muerto, volumen muerto? Ah, sí, ya me Que si vos acordé. hacías la ecuación, ¿cuándo te daba? Ah, eso sí. Es que no me acuerdo por qué ciento no me acuerdo. cincuenta, ciento Lo cincuenta, vi, te juro que lo vi ayer. 400, 600, 150. Y después esto lo Ah, es que multiplicás por la frecuencia respiratoria. el espacio muerto de un adulto era de 150 mililitros, Sí. ya me acuerdo. ¿Y era espacio muerto anatómico o funcional este? Era anatómico, ¿no era? Anatómico. Ok. Y si vos haces toda esta cuentita, te va a dar, por ejemplo, tipo 4200 arriba, porque eso es tu, tu ventilación alveolar, y la perfusión te Ujú. da 5 litros. Y si vos te das cuenta, te da 0,8 a 1. ¿Se entiende? Ok, sí, sí. Esa sería tu relación BQ ideal. Bueno, en realidad la relación BQ ideal es 1, ¿no? Pero vas a generar 0,8 a 1. ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Alguna duda de esto? No, no, ya me acordé. Eso espero. Bueno, hipoxemia por alteración en relación BQ. Cuando se refiere a alteración en relación BQ, se refiere a los shunts intrapulmonares, ¿sí? Ok, Entonces vos tenés acá un alveolo que está, por ejemplo, colapsado. O vos tenés acá un alveolo que está hiperinsuflado. O vos tenés acá un alveolo que está lleno de líquido, está lleno de células, ¿no? Por una neumonía. ¿Se entiende? sí. Y acá le tendría que llegar sangre y no le tendría que llegar sangre, pero le llega. Entonces mi PAO 2 con cuánto viene? 40. Ah, no, la de Pavo 2, perdón. Con 40. La de 40. Pará, ¿estoy diciendo bien entonces? Sí, Estoy... viene la PACO 2 y la PAO 2 a nivel capilar pulmonar viene con Ahí 40. están. Sí, sí, están igual. Sí. Entonces, ¿se va a poder ventilar acá? Si eso está No, colapsado. Se va a ventilar, pero no, o sea, se va a no, realizar la no de manera hematosis, eficiente. pero no de manera eficiente. Por ejemplo, en vez de 40, va a llegar como a 50, ¿no? Sí, ¿Y a cuánto tendría que ok, haber llegado? A 103, 104, ¿se entiende? claro. Y acá viene otro vaso sanguíneo. Y este vaso sanguíneo sí tiene un alveolo donde se ventiló bien. 103, 104, ¿se entiende? Sí, Entonces cuando yo mezclo esta sangre de 103, 104 con esta sangre que viene con cuánto?
con 50. Con 50, ¿qué le va a pasar? Estoy Nada, mezclando va. sangre Sí, desoxigenada con oxigenada. Entonces, ¿es un qué? nada, claro. Un shunt Un SWIT, sí. intrapulmonar, ¿se entiende? Claro, entonces va a disminuir la presión parcial de Es oxígeno, se supone. exacto, la PA2 baja. Y si esto va, si hay múltiples shunts intrapulmonares, ¿qué va a pasar? Voy a entrar en hipoxemia. Y si hay muchos, ¿entro en qué? En En insuficiencia, hipoxia. ya dije que Ah, entraría en entonces, hipoxemia. En respiratorio. insuficiencia Sí, perdón. respiratoria, ¿sí? Sí, sí, ¿Se sí. entiende? Sí, ahora sí, sí, perdón. Entonces, Estoy descripción de dormida. hipoxemia por trastorno de relación BQ, lo dijimos recién, ¿sí? Y sería eso, ¿sí? Ejemplos te pide ejemplos, ¿no? ¿En qué caso podría pasar esto? Y bueno, el cambio de la relación BQ ya lo dijiste, quizás en una neumonía, ¿Por qué una neumonía? porque básicamente como todo el parénquima pulmonar está, sería el alvéolo, está ocupado por células, o sea, Por y células, por líquido. líquido, ¿no? Entonces eso va a Entonces el provocar que... intercambio de gaseoso es muy deficiente. Exactamente. O Y sea, sí, entonces, básicamente no va a haber como espacio para que haya el aire, ¿sí? Y el aire que claro, esté va a tener que pasar todo ese cúmulo de células, de líquido, ¿no? ¿Se entendió? sí, sí. Ok. Diferencias entre la respuesta vasomotora de hipoxia por circulación mayor y menor. ¿Qué hacemos cuando sufrimos hipoxia en circulación mayor? ¿Qué es la circulación mayor? ¿Qué es la circulación menor? La circulación mayor es la que sería, que sale de el, ¿Sale de la qué? de la aurícula izquierda y va a irrigar a todos los órganos. Exactamente. ¿Y la circulación menor? La que sale de la aurícula derecha, o sea, la que vuelve al corazón hacia la aurícula derecha y de ahí se va a realizar hematosis a los pulmones, sería. Exactamente. ¿Y qué hacemos cuando hay hipoxia en circulación mayor y menor? Ahí te Eh, cae, ¿no? Bueno, si hay circulación mayor, o sea, voy a hacer una respuesta de vasodilatación. Te tiro el Claro, ejemplo, ¿no? y Yo tengo acá este hígado, ¿no? sí, Entonces, acá yo tengo una arteria que por algún motivo tiene una obstrucción. No recibe sangre por ujú, acá. Y entonces, acá hay hipoxia. sí, Pero tiene acá otro vaso que le lleva sangre, otro vaso que acá le llega sangre, otro vaso que acá le llega sangre. ¿Qué pueden hacer si acá hay hipoxia? y Hacer aumentar la una irrigación, vasodilatación sí, para que llegue para más sangre. compensar la hipoxia. Eso es lo que va a Ujú, pasar a nivel de la circulación mayor. Una boludez, ¿o no? sí, En dos sí, reglones lo vimos. Menos. Ahora, en la circulación menor, ¿qué va a pasar? y hace vasoconstricción. ¿Por qué hace vasoconstricción? Yo no quiero que le llegue sangre acá donde hay un shunt intrapulmonar, ¿se entiende? Claro, Si sí, yo sí, evalúo que acá tengo una PAO2 baja, no le voy a llevar sangre acá. Entonces hay una redirección a las zonas más perfundidas, ¿se entiende? sí, Entonces por eso en pacientes que tienen hipoxemia, ¿sí? Yo tengo que darle oxigenoterapia, pero no le puedo dar mucha oxigenoterapia. Porque si yo le doy una FiO2 muy alta, lo que va a pasar es que este fenómeno de vasoconstricción por esta hipoxia se borra. Entonces de repente voy a empezar a tener sangre que llega a los pulmones, a los alveolos que están colapsados, llenos de líquido, llenos de células, ¿se entiende? claro, Y entonces ahí la persona se descompensa solamente porque le dio oxígeno, ¿se entiende? Entonces sí, cuando se le da esto, la oxigenoterapia se mantiene al 94%, eh, hasta que alcanza el 95% más o menos, ¿sí? Igual tiene cierto nivel de oxigenoterapia. Igual acá lo tengo escrito, ¿no? Vamos por el documento ya que estamos con esto.
Y ahí terminamos esa pregunta. ¿Es una boludez o no? Sí, Cálculo de la PAFI. ¿No ves? El objetivo con la PAO2, obviamente, es alcanzar una PAO2 mayor a 600 mililitros de mercurio y una saturación mayor al 90%, ¿no? sí, Entonces, lo que se busca es que el paciente tenga una PAO2 entre 70 a 100, ¿sí? Se va a administrar oxígeno, ¿sí? Con una saturación con una FiO2 del 24%, del 28, del 31, 35, 40 o 50, ¿no? Bueno, acá no lo tengo escrito, vamos un cachito por esa diapo que quiero. Interna uno semia. Este de la UNLAM quiero. Está en la última diapo. ¿No ves? Ahí está. Vos no puedes utilizar una FiO2 vas a utilizar una FiO2 entre el 28 y 31%, porque si vos básicamente a este paciente que tiene acá una esto que tiene acá una vasoconstricción que evita que le llegue a lo que es el alveolo colapsado, si vos le das una FiO2 mayor de 21 a 31%, lo que hace provocar que es que esa vasoconstricción salga y le llega a toda la sangre. Y entonces esto te perjudica aún más, ¿se entendió? sí, Pero bueno, eso más que nada se relaciona mucho a pacientes que tienen la PACO2 elevada, ¿sí? Entonces, pacientes básicamente con hipoxemia, con una PACO2 elevada, hay que tener mucho cuidado porque puede pasar esto, ¿sí? Esto es algo que te va a comentar el profesor Javier y eso, ¿sí? Te va a preguntar, y bueno, a nivel del pulmón, ¿qué pasa si lo oxigenamos? Bueno, si tienes una PACO2 elevada, si tienes hipercapnia, esta vasoconstricción de repente se va a salir de manera brusca y voy a llevar, ¿qué cosa? Sangre a los alveolos estos que están colapsados, ¿no? ¿Entendí el concepto entonces? sí, Ah, simplemente eso, ¿sí? En hipoxemias severas con la PACO2 elevada, hay que tener cuidado al darle la FiO2, ¿se entiende? Bueno, relación BQ con paciente de pie en decúbito dorsal, ejemplo de hipoxemia por relación BQ, diferencia entre la respuesta vasomotora de hipoxia y circulación mayor y menor, ya estaría, ¿sí? Ya vimos todas estas diapos, ¿sí? Aquí estaba fácil. sí, Concepto de admisión venosa, ejemplo de trastorno hipoxémico por Jung, prueba de hiporexia. Sumamente sencillo, ¿no? Entonces, Jung o admisión venosa es lo mismo, son sinónimos. Es mezcla de sangre venosa mixta con sangre oxigenada del capilar alveolar o terminal, lo cual determina que la PaO2 arterial sea normalmente 5 a 10 mililitros de mercurio inferior a la PaO2 alveolar, ¿sí? La admisión venosa tiene tres componentes. Puede ser un shunt anatómico derecho e izquierdo, ¿sí? Circulación coronaria y venas de Tevesio, sangre proveniente de las zonas de alveolo con relación BQ menor a 0,8, por ejemplo la base, o shunt patológico, por ejemplo en el foramen oval permeable, ¿no? Bueno, vos tenés, pueden haber shunt intrapulmonares por la relación BQ anómala que vimos recién, ¿sí? A nivel del pulmón, o cuando hablamos de alteraciones tipo shunt, son shunt un poco más groseros, que van a ser por estos shunt extrapulmonares, ¿sí? ¿Y cuáles shunt extrapulmonares conocemos? Va a ser a nivel del corazón. Comunicación entre la aurícula derecha y ¿qué? La aurícula izquierda. Comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. O comunicación entre el tronco de la pulmonar y qué cosa.
Y el callado órtico. ¿Estás escuchando Vic o se cortó el internet? Oh, la puta madre. Ah, no, pero internet tengo. ¿Qué pasó ahí? ¿Estás o no estás? Perdón, amigo, perdón, te puse de fondo y me fui a hacer el té, por eso no estaba cerca de la compu. Acá estoy. Bueno, bueno. ¿Ya hiciste el té? No, no, pero ahí puse la compu más cerca. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces, eso sería alteraciones por tipo Jun, ¿sí? Suelen ser Jun muy groseros, ¿no? Y luego acá tenemos la prehiporexia, ¿no? La prehiporexia es un examen que estudia la respuesta de la PAO2 tras la determinación de oxígeno al 100%, ¿sí? O sea, vos le das una FiO2 al 100% al paciente por un periodo de 10 minutos. Y luego básicamente le evaluás cuánta PAO2 tiene a nivel arterial, ¿sí? Entonces vos lo vas a hacer eso, o sea, le vas a realizar con la arteria radial derecha y la arteria del miembro inferior, que puede ser por ejemplo la femoral, ¿sí? Entonces vos le vas a hacer una medición cuando respira aire ambiente, antes de darle esta FiO2 al 100% y luego le das una FiO2 al 100%, ¿sí? Entonces te va a permitir identificar y diferenciar entre una patología respiratoria o cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, si vos al darle la FiO2 al 100% evaluás que tu FiO2 se fue, digo, tu PaO2 en mililitros de mercurio fue hasta 150 mililitros de mercurio, vos sabes que el problema es una patología pulmonar, ¿sí? Esta prueba básicamente de, o sea, vos tenés una falla a nivel pulmonar, del sistema pulmonar, ¿sí? Por eso tenés problemas en lo que es la ventilación. Y si básicamente tu PaO2, cuando vos tenés una FiO2 al 100%, te da menos de 100 mililitros de mercurio, vos tenés un problema cardíaco, ¿se entiende? Sí, 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 sí. O sea, básicamente es eso, ¿sí? Eso es lo que es la prohiproexia, esos son los tipos, hipoxemia por relación BQ, digo, de tipo Jun, ¿no? Que son por estos Jun extrapulmonares, y ahí tenés el concepto de admisión venosa o coso, o Jun, ¿sí? Es lo mismo. Y es todo lo que está acá. O sea, súper sencillo, ¿sí? Y después tenemos esto de los mecanismos fisiológicos de la adicción al tabaco, cálculo de PAC por year. Bueno, descripción de espirometría por patrón obstructivo ya lo vimos, ¿sí? Entonces, el PAC por year es el riesgo acumulado por esto del tabaco, ¿no? Y esto se calcula muy fácil, ¿no? Es número de cigarrillos por años dividido 20, que cada paquete de cigarrillos tiene 20 cigarrillos, ¿no? Entonces, a ver, tirame un ejemplo. Mm, te tiro ¿Cuántos cigarrillos fuma tu papá por año? Mi papá no fuma. Tirame un Eh, ejemplo. Le digo a mi amigo fuma, ponele que por día se debe fumar 3 cigarrillos, así que por año, ¿cuánto es 3 por 365? ¿Cómo? ¿Por día cuánto se fuma más o menos? 3. 3 por 365. 1095 cigarrillos se fuma por año tu amigo. Wow, tranqui nomás. Entonces sería 1095, ¿no? Y él fuma como hace 4 años más o menos. No, igual lo dije mal, ¿no? O sea, hay que preguntarle el número de cigarrillos que fuma por día, ¿no? ¿Cuántos dijiste que fuma Ah, 3 3. cigarrillos por día? Sí, sí. Y el paquete tiene 20. Ahora, ¿hace Ujú. cuántos años fuma tu amigo? 4 años. 4 años. Y es el cálculo, ¿se entiende? Ok, Entonces sería... No, si no le da un número... Estaba re muerto tu amigo. Menos 20 por 4. Nada, tu amigo tiene básicamente un riesgo acumulado de 0,6, que es re ok, poquito. Entonces el índice de consumo acumulado es leve. Menor a 5 es leve, moderado de 5 a 15 y alto mayor a 15, ¿se entiende? Y nada, simplemente es eso. Entonces tu amigo fuma igual si estoy en este 0,6 caso. pack por year, ¿sí? Este caso sí, este caso sí. Nada, el novio de mi ex, por ejemplo, fumaba
40 cigarrillos a 60 por día. Literalmente laburaba para comprarse cigarrillos. Amigo, es un montón, más o menos 2 cajas. Y sí, tenía todos los dientes llenos de caries, me había dicho. Ay, qué feo. Sí, siempre tenía olor a cigarrillo y eso, qué feo. Y fue mentolado, eh. Ok. Y ahora esta cosa nos pide saber esta cagada de cigarrillo. Igual es fácil cigarrillo, ¿no? Acá está Tabaco 2025, el que estaba buscando. Bueno, esto es sencillo, ¿no? Entonces, el tabaco que tiene adentro tiene nicotina, ¿no? Entonces yo cuando fumo, básicamente, lo que es el cigarrillo, además de enterarme, además que me estoy metiendo 4000 compuestos químicos y, y además tengo 19 compuestos carcinógenos, me entra también nicotina, ¿sí? Entonces la nicotina cuando la prendo fuego se va a volatilizar, ¿sí? Y yo voy a básicamente, entonces lo que llega a lo que es el alveolo es la nicotina volatizada, ¿sí? Entonces, esto se difunde, esta nicotina, lo que es el capilar sanguíneo, ¿sí? Pero si es un tabaco mascado, va a entrar por la mucosa en menor proporción. Entonces, el torrente sanguíneo se va a dirigir al sistema nervioso central con distintas neuronas. Entonces, una vez que llegó al sistema nervioso central, ¿sí? En 20 segundos atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica, llega al cerebro, y la nicotina va a ser similar a lo que es la acetilcolina, ¿sí? Entonces se va a unir a receptores colinérgicos, los cuales serán activados por la acetilcolina. Y se va a unir a un receptor muy importante que son los RCNH endógenos, ¿sí? Y dentro de los RCNH endógenos se une al A4B2, los cuales tienen forma pentamérica, ¿no? Entonces, básicamente en estas distintas neuronas, las cuales se unen a nivel del sistema nervioso central, al unirse a estos receptores, produce lo que es la entrada de calcio y de sodio a las neuronas. Entonces, el aumento positivo en el interior de la neurona, porque estoy metiendo carga positiva, sodio es positivo, calcio es positivo, provoca la apertura de canales de calcio, dependiente de voltaje, ¿sí? Esto significa que, o sea, eh, el calcio va a volver a salir por estos canales de apertura, ¿sí? Y esto forma lo que es un círculo vicioso, ¿sí? O sea, yo tengo acá, ¿sí? Eh, estas neuronas que tienen el receptor RCNH, ¿sí? Y entonces acá se va a unir a nicotina, porque en el RCNH se une lo que es la acetilcolina, pero la nicotina, como es similar a la acetilcolina, se une acá. Y esto genera apertura de canales de sodio y de calcio. Entonces el sodio entra, el calcio entra, y yo voy a despolarizar esta neurona. Y al mismo tiempo acá se abren básicamente canales de calcio. Para que el calcio entre, salga, entre, salga, entre, salga. Y todo el tiempo estoy estimulando esta neurona. ¿Se entiende? Eh, y esto termina generando lo que es un círculo vicioso, ¿sí? Em, y nada, simplemente es eso, ¿sí? Em, y lo que va a pasar acá es que esta alta concentración de nicotina, eh, algo importante, todo el calcio que yo liberé, ¿sí? Que estuve entrando, sacando, y todo este estímulo que yo terminé realizando, termina provocando una liberación excesiva de acetilcolina para intentar básicamente apagar a este círculo vicioso, ¿sí? Donde el calcio entra, sale, ¿sí? Estas altas cantidades de acetilcolina que yo libero termina estimulando el sistema mesolímbico dopaminérgico, ¿sí? Donde va a inervar lo que es el mesencéfalo hasta el cuerpo límbico y lo que es el circuito de recompensa. Y también activa las neuronas del locus coeruleus, ¿sí?
Entonces todo esto, a su vez, o sea, dependiendo en qué área estimuló la nicotina en estos receptores, voy a liberar acetilcolina o distintos neurotransmisores, ¿sí? Por ejemplo, yo estimulo con esta nicotina que se une a estos receptores RCNH en lo que es esto que es el núcleo accumbens, ¿sí? Me libera dopamina. Yo estimulo en el locus coeruleus, me libera noradrenalina. Yo estimulo en la corteza o sistema nervioso general, me libera acetilcolina. Yo estimulo en la corteza hipocampo, me libera glutamato, ¿sí? Entonces, dependiendo de donde yo estimule con esta nicotina, me libera distintas cosas. El tema acá es esto importante, el núcleo accumbens. Si yo estimulo el núcleo accumbens, con esto me libera dopamina. Y el aumento de dopamina, que es la vía mesolímbica, produce una sensación intensa de placer y recompensa. El cerebro interpreta esto como algo positivo y genera un refuerzo en lo que es la conducta de fumar. Entonces el sistema mesolímbico refuerza la conducta de fumar, haciendo que la persona quiera repetir la experiencia y con el tiempo se genera tolerancia. Porque como todo el tiempo estoy estimulando estas neuronas para que me liberen dopamina, el cuerpo dice, voy a hacer mayor cantidad de receptores RCNH para que el efecto de esta nicotina sea menor. Se produce lo que es una down regulation, donde los receptores RCNH disminuye su cantidad. No, disculpen. Los receptores RCNH aumentan su cantidad. ¿Sí? Disculpen, sufre una upregulation. Como yo lo estimulo mucho, voy a aumentar lo que es la cantidad de estos receptores para que la nicotina no pueda ejercer su acción. ¿Sí? De manera que si la persona quiere generar el mismo efecto que tenía antes, va a tener que fumar más. Entonces yo arranco fumando 2 cigarrillos y con eso llego a las nubes. Después paso 4, después paso 6, después paso 10, después paso 20. Y los 20 no me alcanza, paso 30, paso 40. Y así hasta que te mueras, ¿se entiende? Cada vez aumenta más, ¿se entendió? Sí, se entendió. Entonces, sí, em, o sea, todo esto está muy relacionado, es un quilombo, ¿no? O sea, tenemos esto que nosotros lo que vamos a decir es que se libera mucho acetilcolina en lo que es la área tegmental ventral, entre otros neurotransmisores. La acetilcolina exagerada después estimula lo que es una liberación exagerada de dopamina. Entonces, para apagar esto, obviamente, yo tengo distintas neuronas, ¿sí? Yo tengo lo que es la MAO, ¿sí? La MAO eh, es una enzima que me degrada el exceso de dopamina, ¿se entiende? Para que esto no se produzca. Pero las industrias del tabaco en el cigarrillo añadieron una enzima llamada la IMAO. Entonces la IMAO lo que hace es inactivar la MAO. De manera que la dopamina va a estar más tiempo funcionando, generando este estímulo de recompensa. Es por eso que a veces yo fumo un cigarrillo barato y el cigarrillo barato no me produce el mismo efecto que el otro, ¿no? Porque tiene distintos componentes. O sea, hay algunos cigarrillos que para que te llegue más nicotina al sistema nervioso central añaden sustancias químicas para que se volatilice menos, para que se volatilice más, ¿sí? Porque vos cuando fumás, toda la nicotina que prendés fuego, ¿sí? En el cigarrillo, vos no absorbes el 100%, vos absorbes un 18, 19%. Y si vos le añadís sustancias químicas, eso se incrementa un poco más, ¿se entiende? Entonces, nada, es por eso que, por un lado, con las industrias químicas le van a añadir múltiples compuestos químicos para que se volatilice más la nicotina, y por otro lado, incluso le añaden esto que es la IMAO, ¿sí? Para que la dopamina haga mayor acción, ¿sí? Y nada, simplemente es eso lo que va a pasar, ¿sí? Eh, y obviamente, el locus coeruleus, que es el sistema y el sistema de la norepinefrina, cuando no son estimulados por esta alta cantidad de dopamina, producen lo que son la abstinencia con sensaciones negativas.
No sé si se entendió También, todo el quilombo este. sí, sí, entendí. O sea, digamos, los cigarrillos más caros suelen tener inhibidores de la MAO y otras sustancias. Sí, para que la nicotina se volatilice más. Ok, Pero le ponen hasta arsénico y todo eso, y eso después te estimula lo claro, que es claro, el cáncer, ¿no? claro, claro. O sea, entonces los más baratos son los que la gente debería fumar. No sabría decirte si es En si realidad deberían no tendrían fumar. que fumar, pero bueno. Sí, igual eso no les Ay, produce casi nada, ¿no? Bueno, entonces la cosa es que cuando vos fumás, como estimulás a muchas neuronas, o sea, puedes estimular neuronas en la vía mesolímbica, el sistema dopaminérgico mesolímbico, donde estimulas principalmente a lo que es el área tegmental ventral, ¿sí? Eh, Ahí generas el estímulo de la recompensa, ¿sí? Y cuando dejas de estimular con esta dopamina a lo que es el locus coeruleus, ahí te genera lo que es la sensación de abstinencia, estos síntomas negativos. Entonces, dependiendo de la neurona que vos estimules, libera distintas cosas, como habíamos dicho. Si estimulás a lo que es el núcleo accumbens, se libera dopamina y eso te da placer, supresión de apetito. Si estimulás a lo que es el locus coeruleus, este te libera noradrenalina y te da estimulación y supresión del apetito. Si estimulás lo que es la corteza del sistema nervioso general, liberas acetilcolina y eso te genera estimulación y mejoramiento cognitivo. Ahora, si estimulas la corteza y el hipocampo, glutamato mejora tu aprendizaje y mejora cognitivo. Vos cuando fumás, aumenta básicamente tu concentración y tu capacidad de memorizar. Pero solamente por 5 o 20 minutos, que es lo que dura el tabaco. Después de ahí vienen todos los síntomas negativos. Y luego la serotonina, que sí, eso cuando estimulas los núcleos de RAFE. Modulación anímica, supresión del apetito. Con el tabaco también estimulas lo que es el núcleo arqueado del hipotálamo. Eso libera lo que es la beta endorfina, reducción de ansiedad y tensión. Y por último, hay algunas neuronas inhibitorias que si las estimulas también reducen la ansiedad y tensión, ¿sí? Dependiendo de donde vos estimules, producís distintas respuestas, ¿sí? Lo único, entonces lo importante que me tiene que quedar acá, yo en distintas áreas del sistema nervioso central tengo neuronas. Estas neuronas tienen receptores para la nicotina llamados RCNH, donde el principal ¿cuál es? El A4B2, que tiene forma pentamérica. Como la nicotina se parece mucho a como la nicotina se parece mucho a la acetilcolina, se une acá. Entonces, estas neuronas a veces liberan lo que es la acetilcolinesterasa para intentar apagar lo que es la acetilcolina unida acá. Pero acá no hay acetilcolina, acá hay nicotina. La acción de esta acetilcolinesterasa está disminuida. Por tanto, la nicotina estimula, estimula y estimula. ¿Sí? Y acá, si yo estimulo lo que es la vía mesolímbica, que es el sistema dopaminérgico mesolímbico, principalmente en lo que es la área tegmental ventral, al estimular, cuando se unen estos receptores, libero altas cantidades de dopamina. Y estas altas cantidades de dopamina después terminan estimulando toda la vía mesolímbica, entre el sistema dopaminérgico mesolímbico, y esto genera básicamente una sensación de placer, de recompensa, ¿no? Y el cuerpo interpreta esto como algo positivo y lo intenta reforzar. Por otro lado, el tabaco también estimula lo que es el locus coeruleus. Y si vos estimulas el locus coeruleus, después cuando lo dejas de estimular, te produce señales negativas que aumenta, que te genera básicamente esto de la abstinencia, ¿se entiende? Y cuando vos fumas mucho tiempo, se genera lo que es una upregulation, donde estos receptores aumentan de cantidad. Por lo tanto, yo voy a necesitar una mayor cantidad de nicotina para producir el mismo efecto que antes. ¿Se entiende? ¿Alguna duda del tema? no, no. Entonces, mecanismo fisiológico de la adicción del tabaco, cálculo de PAC por year. Esto de la espirometría en patrón obstructivo lo vimos ayer o no. Sí, ya lo vimos. Transporte de CO2 en sangre, proporciones, flujos a través del árbol respiratorio, número de Reynolds, ley de Fick, componentes de la barrera hematoalveolar. Súper sencillo, ¿no? Bueno, ¿qué es un flujo?
Te lo va a preguntar el profe. ¿No te acordás? ¿Cómo? ¿Qué Sí, es sí, un acá estoy. flujo? El flujo son moléculas que pasan por un determinado lugar. Mira, ahí está en la diapositiva, sobre una unidad de tiempo. En este caso, por ahí el aire es un flujo, porque son partículas de moléculas de oxígeno que pasan por, digamos, los bronquios o por la vía aérea. Sí, o sea, son moléculas que pasan por un lugar sobre unidad de tiempo, ¿sí? Es como el flujo de un río, ¿no? Sí. Bueno, entonces el aire va a fluir por la vía respiratoria de tres maneras. Forma laminar, que va en forma de láminas, baja velocidad, flujo turbulento, alta velocidad, pero choca contra las paredes, o flujo transicional, que puede ser laminal y en algún momento se transforma turbulento, ¿se entiende? Sí. Y nosotros tenemos distintos parámetros que van a determinar si es un flujo laminar o turbulento. ¿Cuáles son los parámetros? Velocidad de La, fluido, viscosidad de sí. fluido, densidad de fluido, que son tres parámetros que nosotros no podemos que modificar. El único que Ujú. podemos modificar es el diámetro de las tuberías. Diámetro, sí. Y ese es el que modificamos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Eh, a mayor diámetro, a mayor sección transversal, el flujo se vuelve ¿qué? Laminar, Laminar. Y va en bajas velocidades. A menor diámetro, a menor sección transversal, el flujo se vuelve ¿qué? turbulento. Y va a altas velocidades. Entonces, ¿cuál es la área respiratoria que tiene mayor sección transversal? Los bronquiolos, los Los, bronquios y los bronquios. no, los alveolos. Los alvéolos, es verdad. Entonces, los alveolos, vamos a Sí, tener ahí que el aire va en qué? En bajas eh, velocidades. sí, sí. Porque aparte eso aseguraba que se realice bien la hematosis. Exactamente. Yo quiero que vaya en baja velocidad para que haga la matosis. Y en flujo turbulento, ¿dónde voy a tener? De los alveolos para Esto, arriba. En toda claro, en mi, todo lo que es la vía de todo conducción. lo que es la vía de conducción. ¿Para qué quiero tener flujo turbulento? Y para que llegue más rápido el aire a los alvéolos. Exactamente, es eso, ¿no? Entonces, y por eso se calcula esto con el número de Reynolds, ¿sí? O sea, nosotros podemos calcular el flujo laminar o turbulento, o sea, la posibilidad que el flujo se vuelva turbulento, valorando estos cuatro parámetros: velocidad, diámetro, densidad, viscosidad. ¿Se entiende? Sí. Y básicamente es eso. Si te da un número de Reynolds de 2300, 2500, ya se considera turbulento, ¿sí? Entonces, relación con número de Reynolds, flujo a través del árbol ventilatorio, ya estaría. Componente de la barrera hematoalveolar, eso lo vimos. ¿Cuáles son los componentes? Era la membrana basal del neumonocito, ¿era? No, arrancaste mal. No, no, era, sí, 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 sí. Está el neumocito tipo El 1, neumocito neumonocito tipo tipo 2. Luego, ¿qué sigue? el intersticio. La membrana basal del neumocito, Ay, claro, porque el es, intersticio, y ahí recién la membrana basal capilar. membrana basal capilar, el endotelio, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Y todo esto cuánto mide? Ahí te cae y te lo va a preguntar el profe. No, no sé cuánto. 0,2 o 0,6 micrómetros, ¿sí? Ok. En alguna bibliografía figura acá también el factor surfactante pulmonar, en otras no. Es que creo que en la clase también nombraban, a ver, en algunas diapos y en algunas otras no, tipo que estaba el surfactante, después venía la célula, la membrana basal y así. Bueno, la ley de Fick. ¿Qué es la ley de Fick? ¿Qué describo con la ley de Fick? ¿Vimos ley de Fick o no? Creo que sí. Sí, lo vimos en la No. primera clase. ¿Qué es la ley Sí, de la Fick? vimos en alguna clase. ¿No es la que determinaba cómo iba a ser el flujo a través de la barrera? Es aquel que me determina lo que es la difusión de un gas, ¿sí? Eso, la difusión de gas. Entonces la difusión de un gas iba a ser proporcional a tres valores. ¿Cuáles son? El diámetro de la barrera, el grosor. La superficie de intercambio va a ser proporcional. Sí. Superficie de intercambio, coeficiente de difusión, gradiente de difusión. ¿Se entiende? Ujú. ¿Se entendió? Sí. Y esto iba a ser inversamente proporcional al grosor de la membrana. Por ejemplo, yo tengo acá
un alveolo que está lleno de líquido. ¿Qué estoy incrementando Sí. ahí? El grosor de la membrana sería El grosor de la membrana. Y es inversamente proporcional. ¿Qué pasaría? La difusión estaría ¿qué? disminuida. Disminuida. ¿Sí? Simplemente es eso. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo acá un alveolo, otro alveolo, y con terrible enfisema rompo el tejido conectivo entre ellos y reduzco la superficie de intercambio, generando un alveolo gigante. Sí. Mi difusión está, ¿qué cosa? Estaría aumentada. Disminuida, Ah, disminuida. porque es Sí, perdón. proporcional. Es proporcional, sí. Entonces, nada, la ley es Fick, componente de la membrana alveolo capilar, número de Reynolds, flujos a través del árbol respiratorio. Aquí era fácil. Sí. Bueno, transporte de dióxido de carbono. Ah, esta es la última, ¿no? Ya terminamos. Sí, ya terminamos. A ver, el dióxido de carbono, si no me equivoco, una parte muy iba en forma de carbonato, o sea, la parte más importante, y una parte iba unida a la hemoglobina formando cuerpos carbamínicos, compuestos carbamínicos, ahí está. Sí, o sea, vos tenés acá el tejido, ¿no? El tejido produce Sí, ¿qué cosa? Dióxido de carbono. dióxido de ¿Cuál carbono. es cuál es el proceso metabólico que te produce dióxido de carbono por excelencia? El El metabolismo, ciclo de el Krebs, ciclo de Krebs, sí, catabólico. Entonces el dióxido de carbono es producido por el tejido, se va al intersticio y del intersticio se va ¿a dónde? a la circulación. Al capilar, a la circulación. Y ahí tenés dióxido de carbono que deja ¿qué cosa? Disuelto en sangre, ¿sí? Claro, Y después tenés dióxido de carbono que se mete ¿dónde? Adentro del en glóbulo rojo. el eritrocito, sí, Entonces, dióxido de carbono se une con la molécula de ¿qué? de agua, De a través agua. de la anhidrina carbónica, ¿Y te forma qué cosa? ácido carbónico, Y el y se ácido disocia en carbónico bicarbonato, se disocia en bicarbonato bicarbonato. y protón, Bicarbonato y protón. Entonces ahí tenés el bicarbonato que viaja qué cosa? disuelto en sangre, Disuelto en sangre. Entonces el dióxido de carbono viaja en forma de bicarbonato. bicarbonato. Yo te lo explico así porque el profesor quiere que lo expliques así. No es que vas a Ah, decir ok. 60% bicarbonato, 10% dióxido de carbono, 30% Ujú. listo, chao. Claro, claro. No, el profe te va a decir, bueno, pero ¿cómo salió ese bicarbonato? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y ahora este hidrógeno que está acá liberado te produce una modificación de qué? De la hemoglobina. Del pH. Ah, del pH, sí. Y el pH provoca que esta hemoglobina cambie su conformación, Conformación, sí. provocando la liberación del oxígeno. Ujú. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar acá? Yo tengo acá la hemoglobina. Entonces, Sí, esta hemoglobina va a actuar como un buffer uniéndose a los hidrógenos y de esa manera el pH se normaliza, ¿se entiende? sí, Entonces, la hemoglobina se protoniza. Entonces, es por eso que la hemoglobina es un buffer, ¿se entiende? sí, sí, Y ahora, ¿qué va a pasar acá? Hay otro dióxido de carbono que se va a sí. unir a otro Ujú. segmento de la hemoglobina donde no se une donde no se une el hidrógeno. Y esto va a formar los compuestos carbomínicos. ¿Se entendió? Sí. Se une acá a la hemoglobina en Ujú. otros segmentos donde no se une el hidrógeno, ¿sí? Entonces, un 60% viaja en forma de ¿qué? De bicarbonato disuelto en plasma. Un 10% viaja en forma de ¿qué? De De dióxido de cuerpos carbón. carbono, de dióxido de carbono Disuelto. disuelto en plasma. Y un Sí. 30% viaja en forma de ¿qué? De cuerpos De carbamínicos. compuestos carbomínicos, ¿sí? Compuestos. No sé por qué le digo cuerpo. Y estos compuestos carbomínicos están unidos a la hemoglobina en una parte donde no se une el hidrógeno, ¿sí? Sí, Y bueno, eh, creo que te va a pedir qué pasa a nivel pulmonar, ¿no? Igual es una boludez, ¿qué pasa a nivel pulmonar? Yo tengo acá o el sea, alveolo.
Yo tengo acá el glóbulo rojo. Sí. Yo tengo acá esta hemoglobina que está ahí protonizándolo. Pero acá tengo un pH normal. Cuando el pH es normal, la hemoglobina tiene mayor afinidad por el Afinidad. oxígeno que por el Sí, hidrógeno, ¿se entiende? Entonces, sí, sí, cuando sí. yo difunda oxígeno de lo que es el alveolo al interior del glóbulo rojo, ¿qué pasa acá? Vos estás disminuyendo el pH, sería. Eh, disculpa, Sí. cuando el oxígeno difunda del alveolo al interior del glóbulo rojo, Ah, vas a tener más afinidad por el oxígeno que el hidrógeno. Entonces se une el claro. oxígeno y esto desplaza el hidrógeno, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y ahora el hidrógeno me tendría que modificar el pH, pero acá hay un bicarbonato de rescate y se une. Claro. Bicarbonato más hidrógeno me forma ¿qué cosa? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Y el ácido carbónico por acción de una enzima se disocia en ¿qué? ¿Qué enzima? Por la anhidrasa carbónica. Se convierte en dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua. Y esto termina saliendo por la expiración. ¿Se entiende? Ujú. Es por eso que cuando vos expiras dióxido de carbono y también tu Ujú. expiración sale un poco húmeda, ¿no? Mira, respira en tu mano, expira en tu mano. ¿La Sí, notas media sí, mojada? por eso se empaña el vidrio cuando exhalas. Sí. Ah, ok. Y nada. Eso sería transporte de dióxido de carbono por la sangre, flujo a través del árbol ventilatorio, número de Reino, ley de Fick, componente de la barrera alveolo-capilar. Parece mucho, pero Bien, es una boludez. ¿Sí? somos muy capos. Bueno, vos sos capo. Ok, lo terminamos en 1 hora y 11. Quizás si no te hacía participar, lo termina en media hora.